Entonces, la clase pasada vimos cómo se texturiza, entre comillas, de manera tradicional a mano, pintando sobre las texturas. Listo, eso tiene mucho sentido para los personajes y tiene cualquier cantidad de casos de aplicación. Listo. Hoy vamos a trabajar en algo diferente. Vamos a coger este peñasco, digámosle peñasco, y vamos a texturizarlo. Listo. Sin embargo, vamos a abordar el problema de una manera diferente. Listo. Nosotros podríamos coger y entrar en modo edición y venir y marcar costuras y de alguna forma más o menos organizada regar todo esto de manera que se pueda pintar en él y luego pintar a mano. Listo, pero es un objeto sumamente voluminoso que cubre una porción muy grande del escenario. Vamos a fijar este paciente por acá para que lo tengamos a la mano. Listo. De manera que tiene sentido ayudarnos en el proceso de texturizado, más bien de herramientas como el editor de shaders. Listo. Tiene mucho sentido, sobre todo cuando estamos trabajando con objetos tan voluminosos, más bien aprovechar herramientas procedimentales en vez de abordar de entrada un proceso a mano. Listo. Van a ver que este flujo de trabajo se puede combinar con este. Entonces podemos crear un material base, de hecho bastante elaborado, solamente con el editor de shaders. Luego cocinar texturas y sobre las texturas de pronto hacer retoques a mano si llegaran a hacer falta. Listo. Vamos a apagar por ahora este personaje, no lo vamos a usar. ¿Qué es lo primero que necesitamos para empezar a crear un shader? Lo primero es un material, ¿cierto? Entonces vamos a crear un material nuevo para nuestro estimadísimo peñasco. Listo, de acá para adelante, miremos la referencia. Siempre que vayamos a empezar a crear un material desde cero, nos va a interesar tener la mayor cantidad posible de referencias a la mano. Listo. Y ojalá referencias con distintas condiciones de luz. Voy a tomar la referencia por este lado. Me parece que está un poco más nítida, más fácil de leer. Entonces cojamos la de este lado. Eh, Hay un primer detalle fundamental que tiene ese material. Listo. Y es que está separado claramente en dos. Y lo más importante, y afortunadamente fácil de notar en este material, es que todas las caras blancas podríamos suponer que tienen las mismas normales, que todas son planas y todas están apuntando para el mismo lado. Entonces, vamos a tener una máscara o vamos a necesitar una máscara. Qué letra tan fea, maldito. Es una máscara para separar la nieve de la roca. Entonces, voy a hacer acá una lista de elementos que nuestro material debe contemplar. Listo, primero, una máscara para separar nieve y roca. Entonces, eso es importantísimo. Eso va a ser finalmente lo que nos va a permitir unir las dos cosas. Listo, ya hablando acá, vamos a poner acá la nieve. La nieve se ve prácticamente plana. De hecho, con esta referencia que yo tengo es muy difícil notar si tiene alguna diferencia. Yo diría que tiene algún ruido para darle variedad y no más ningún otro detalle adicional. Entonces vamos a contemplar para nuestra nieve un ruido para darle variedad. Listo. Es para dar variedad. Si se nos ocurre algo más, se lo ponemos. Pero por ahora yo no creo que necesitemos más para la nieve. La roca sí tiene un par de elementos más interesantes. Listo, fíjense, si nos acercamos bastante a la referencia, fíjense que se alcanza a percibir que esta roca está como en vetas. ¿Listo? Entonces tiene unas vetas horizontales. ¿Listo? Vetas horizontales.
Tiene además, fíjense acá, como unos copos de nieve. Listo. Unos pedacitos de nieve por ahí regados. Entonces llamémoslos copos de nieve. Profe, pero eso no está, no es como un efecto que, como si estuvieran en el aire. Puede que sí, pero se los vamos a poner allí. Enriquecen un poco. Pero sí, viendo estos por acá, podemos suponer que es un sistema de partículas. Listo. Sin embargo, le aporta al material. Entonces los vamos a hacer. Listo. Copos de nieve. Y tiene un tercer elemento. Vamos a ver en dónde se percibe mejor. Ah, listo. Que son unas líneas discontinuas también de nieve. Listo. Que de alguna forma están para acentuar estas salidas, pero el hecho de que estas sean tan pequeñas sugieren que es un detalle superficial muy pequeño, es sumamente fino. Listo, y lo vemos en varias partes. Por acá viene otra vez, por acá viene otra vez. Listo. Entonces esto lo vamos a llamar, que llamémoslo líneas finas, digamos, de nieve. Ya está, esto es lo que nuestro material debe contemplar. Listo, una máscara que separe la nieve y la roca. La parte de la nieve debe tener algo de ruido para la variedad, es tal vez la más fácil de hacer. Y la parte de la roca debe considerar unas vetas horizontales que le dan variedad, unos copos de nieve que están regados por ahí, listo. Y unas líneas finas de nieve que están atravesando el material de un lado al otro. Listo, nosotros podemos empezar a crear nuestro material sobre el Principled Shader de Blender y utilizar la cantidad de entradas de este material que nos parezca conveniente. Listo, para este caso vamos a trabajar mejor con un material más sencillo. Entonces voy a convertir este nodo que tengo seleccionado con Shift S y a propósito eso, con Shift S que llamo el comando switch to, listo, y lo voy a convertir más bien en un diffuse. Diffuse es sumamente simple. Diffuse tiene una entrada de color, un roughness y una normal. Listo, entonces tiene menos posibilidades. Es significativamente menos realista también. Listo. Pero para este caso funcionará muy bien. Eh, Empecemos por el primer elemento que mencionamos, la máscara de nieve y roca. Mm, ¿De dónde podríamos sacar esa máscara? Nuestro material en ese momento no tiene unos mapas UV, hay un canal UV, pero los mapas UV que están en ese canal son un chiste de mal gusto. Listo. Eso no nos va a servir para texturizar, entonces no lo contemplemos todavía. Sin embargo, nuestro objeto sí tiene, por su construcción, por el hecho de estar, de ser una malla, tiene algunas propiedades a las que podemos acceder. Entonces vamos a buscar, listo, en las entradas de geometría, que es nuestro modelo, vamos a buscar acá qué podría de pronto darnos información que nos permita enmascarar. Listo. Acá un detalle importante, y lo mencioné hace un momento, todas esas caras planas tienen más o menos las mismas normales. Listo. Entonces vamos a empezar a buscar por ese lado. Recuerden que con Control y Shift, si le damos clic a un nodo, vamos a ver una previsualización de lo que sea que esté entregando. Listo. Entonces la primera salida, posición, no nos aporta nada relevante para este caso. Las normales entregan algo que de hecho se parece bastante a lo que estamos buscando. Sí, si se fijan, ahí ya tenemos prácticamente hecha la máscara. Listo, sigamos mirando. Las tangentes tienen ahí una cosa chistosa que para este caso no va a servir. True Normal entrega algo muy similar. La diferencia entre estas dos es la forma como se calcula. Listo. Las normales son las del objeto. Eso es importante. True Normal también son del objeto, pero se calculan diferente y por eso están aparte. Listo. En este caso se parecen bastante y podrían funcionar ambas.
este incoming como que tiene que ver con la posición de la cámara, eso no es lo que estamos buscando. Parametric nos entrega un montón de líneas que podríamos suponer que son estructura de alambre, eso no nos sirve. Backfacing nos dice hacia dónde va la normal, listo. Pointing no parece entregar nada y hay una particularidad importante con esto, listo. Esta salida pointiness funciona específicamente en cycles. Listo, en Eevee no, todavía no. Entonces pointiness no funciona en cycles. Y es razonable preguntar, listo, y bueno, vale, no funciona en Eevee, perdón, no funciona en Eevee, sino en cycles, y entonces ¿eso qué entrega? Pues miremos eso que entrega. Listo. En este modelo en particular no nos va a entregar nada muy relevante. Listo, cambiemos a otro en donde sí se pueda ver. De hecho, cambiemos al personaje. Porque esa salida lo que nos entrega es la curvatura. Listo. Entonces, si ponemos esto acá, de esta manera, fíjense que nos entrega la curvatura de nuestro modelo. Y si la quisiéramos controlar mejor, pues podríamos venir y buscar acá con un color ramp, que ya lo hemos trabajado, modificarle ese rango y tener algo útil y utilizable. Listo. Un mapa de curvatura es sumamente útil cuando se está texturizando. Listo. Digamos que ese sería un mapa de curvatura razonablemente útil para el personaje. Listo. Y noten que si regresamos a Eevee, no nos muestra nada. Es totalmente gris. Entonces ténganlo presente. Listo. Pointiness funciona específicamente en cycles. Tiene sentido preguntar entonces, bueno, vale, ¿y yo cómo lo utilizo? Tocaría cocinarlo, eso lo vamos a ver más adelante. Luego hay un random per island, y esas islas, pues en este momento tenemos una sola y un número aleatorio entre uno solo, pues es uno, ¿cierto? Ahí no hay que darle vueltas. Entonces regresemos acá, este es el que nos sirve. Listo, vamos a trabajar con las normales. Ya vimos que este es el que hace la máscara prácticamente exacta como la necesitamos. No le demos vueltas, vamos a trabajar con eso. Recuerden que hay una convención de colores. Listo. Recuerden que las salidas grises son escalares o flotantes, pues como los quieran llamar. La verdad es que un flotante puede tener varios componentes. Listo. Las moradas son vectores. Vectores y de hecho vectores 3. Listo. Y las azules son colores. Colores o vectores 4. Pero entendámoslos Las mejor como azules o colores. amarillas. Amarillas. Eso. Muchas gracias, Cristian. Sí, sí. No me había confundido. Uf, claro. Sí, sí. Tienes toda la razón. Las amarillas. Las amarillas. Ojo. Ustedes creerán que yo tengo cierta fijación con el azul. Eso no tiene nada de cuestionable. Qué pena ahí con ustedes. Y amarillas. Listo. Las amarillas son vectores 4. O colores. Las vamos a entender como colores. Listo. Acá necesitamos uno solo de los tres componentes. Entonces necesitamos de alguna manera desbaratar esto. Hay un detalle supremamente importante acá. Más relevante que recordar cuál es el nodo exacto que necesitamos. Me interesa mucho que ustedes hagan las preguntas correctas, que aprendan a hacer la pregunta correcta de manera que en su búsqueda encuentren la respuesta que están buscando. Listo. En este caso, que fue el primer ejercicio que hicimos para buscar la máscara, ¿qué es lo que necesito descomponer? ¿A quién le tengo que sacar esa información? Listo, a la malla que es la que estoy usando. ¿Y de dónde? Pues de las normales. Listo. Ahora necesito partir ese vector. Listo, ¿qué necesito para partir ese vector?
pues tiene mucho sentido venir y buscar si hay forma de descomponerlo. Y por acá hay un nodo separate x, y y z. Listo. Algo particular, lo que ustedes aprendan a hacer en el editor de shaders de Blender les va a servir de acá para adelante en el editor de shaders de casi cualquier otra cosa que ustedes tomen. Listo, si ustedes van al editor de shaders de Maya, de 3D Studio Max, de Houdini, del que ustedes quieran, los nodos van a tener nombres diferentes, pero la relación que hay que hacer para llegar a las cosas es la misma. Listo. El editor de materiales de Unreal permite más o menos lo mismo, de hecho es un poco más versátil, y el de Unity también. Entonces, de alguna forma, esto es conocimiento que a ustedes les sirve y que va a ser transversal a la plataforma que escojan. Listo. Acá vemos que si separo el eje X, él me entrega efectivamente la Z, pero también me está entregando información sobre otro eje. Eso no es lo que estamos buscando. El eje Y también va a ser la misma cosa, pero el Z me entrega específicamente lo que yo necesito. De hecho, solo viéndolo ahí, ya estoy bien cerca de la referencia. Listo. Ya tengo claramente separadas mi roca y mi nieve. Entonces, esta es la máscara. Listo. Esto es la máscara. Vamos de una vez a empezar a organizar nuestro material. Fíjense que entre el menú de poner objetos hay una categoría que se llama Layout que nos va a permitir organizar cosas. Listo. Vamos a crear en este momento un marco. Vamos a enmarcar esto. Pongámoslo acá. Y bueno, de hecho ponerlo grande primero. Entonces pongámosle de una vez nombre para que esto sea fácil de leer. Bueno, era más fácil arrastrando los nodos al interior. ¿Cómo le ponemos nombre? Le doy doble clic y no pasa nada. En el panel de propiedades, listo. Él me va a entregar las propiedades de lo que sea que yo tengo seleccionado. Entonces acá dice nombre, frame, listo. Etiqueta, esta es la que se muestra. Listo, entonces esto se llama máscara. Llamémoslo solo máscara. Listo, ya, esta es nuestra máscara. De hecho, máscara de nieve, pero digámoslo así por ahora. Listo. Entonces ya tenemos nuestra máscara, lo que tengamos ahí enmarcado lo podemos mover todo en conjunto, entonces nos va a permitir ir organizando las cosas y gestionar mejor el espacio. Eso es importantísimo. Vamos a empezar ahora a mirar qué hacemos con esa máscara. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve esa máscara? Hay un concepto acá importantísimo, probablemente ya lo han visto en programas de edición de imágenes, y es que cuando yo quiero combinar dos capas, listo, digamos que tengo acá capa 1, la capa 2, yo puedo crear una máscara que me determina el factor en que están mezcladas esas dos capas. Listo. Vamos a hacer acá lo mismo y lo vamos a hacer con un nodo que también ya hemos visto que se llama Mix RGB. Listo, ¿se acuerdan que les mencioné cuando les mostré este nodo la primera vez que él tiene un montón de blending modes? Listo. En este caso vamos a pedirle que haga un mix, una mezcla entre dos cosas. Listo, dos colores. Conectémoslo no en el color, sino en el factor. Listo. Y en los colores vamos a decirle entonces, listo, el color 1, que era el negro acá, que sea la roca. Vamos a decir que esto es la roca. Vamos a leer alguno para reconocer. Y este otro, que sea la nieve. Entonces, quiere decir que lo que sea que hagamos de acá para adelante, todo esto que tenemos acá enumerado, tiene que caber de alguna manera en este espacio, porque de acá para allá ya está el material final mezclado como lo estábamos buscando. Listo. Entonces podemos poner esto por acá a un lado y empezar a hacer espacio. Resolvamos primero la nieve, que es mucho más sencilla. Listo. Solo necesitamos un ruido para darle variedad. Entonces la nieve pongamos por acá. Vamos a buscar un ruido. ¿Cómo así? ¿Qué es un ruido? Es una textura. Listo. Imagínenselo ya puesto, dibujado en algún lado. Eso es una textura.
y Blender nos ofrece una serie de texturas procedimentales. Listo. Hay unas que son imágenes que nosotros importamos. Listo. Este Multiple Images, Image Sequence, se pueden usar secuencias animadas a propósito en un shader. Es interesante. Image Texture es una imagen suelta y las demás son todas imágenes procedimentales que genera Blender y que nos van a permitir hacer cosas acá divertidas. Listo. Para este caso yo quiero un ruido sencillo. Listo, vamos a coger este de acá, lo conectamos a la salida y ahí vemos que empiezan a pasar cosas interesantes. Entonces, volviendo acá a la referencia, estamos con lo de la nieve. Listo, este nos sirve ahorita para recordarlo para, para la roca, porque para las vetas de la roca, por ahí como que puede ir la cosa. Listo, entonces tengámoslo presente. Para la nieve también entrega algo de variedad. Hay una particularidad acá, nuestro modelo no tiene mapa a su vez, pero estamos hablando que en algún momento vamos a querer cocinar lo que sea que estemos haciendo en texturas para que sea más ligero y pueda correr en otro motor, en otra plataforma. Quiere decir que en algún momento vamos a crearle a esto mapa a su vez. Listo. Hay dos opciones viables y eso, digamos que cuál alternativa tomar dependerá de la plataforma y los recursos que se tengan. Una opción es replicar el shader que se haga en Blender en la plataforma objetivo y eso tiene mucho sentido y se usa con frecuencia. La otra opción es cocinar lo que sea que se haga en Blender y exportarlo como textura para usarlo en la plataforma objetivo. Listo. Consideremos la posibilidad de que esto se va a cocinar en algún momento. Quiere decir que en algún momento vamos a crear mapas a su vez y por tanto tenemos que garantizar que lo que sea que estemos poniendo no va a depender de esos mapas a su vez para que cuando los creemos no se dañe nada de lo que estamos haciendo. Tengo Node Wrangler activado, entonces puedo utilizar Control T para que me entregue eh, un nodo de mapeado y uno de coordenadas de la textura. Y acá yo puedo entonces forzarlo y decirle, vea, sí o sí, utilice coordenadas generadas. Listo, independiente de lo que sea. Entonces ya esto nos da a nosotros la tranquilidad de que cuando vayamos a cocinar esto en un mapa V, podemos crear el mapa V y nada de lo que tenemos acá se va a deformar. Listo, porque no depende de mapas V. Entonces es importante para este caso. Listo, aprovechando que ya le pusimos un mapeado, miremos si tal vez cambiar la escala nos aporta en algo para lo de la nieve que estamos buscando. En este caso la referencia no va a ser muy relevante porque pues no muestra mayor cosa. Entonces miremoslo nosotros y definamos más o menos qué es lo que estamos buscando. Listo. De pronto moviendo los parámetros y a ver si alguno nos lleva a algo interesante. Y luego podemos venir y mirar también acá las escalas. Y me parece que moviendo la escala, sí vamos llegando a algo más cercano a lo que estamos buscando. Listo. Estamos buscando un ruido amplio, muy extenso, que se disperse por toda la superficie. Listo. No un ruido súper pequeño que nos dé un montón de variedad, así no, queremos que sea algo discreto, amplio, extenso. Listo. Y lo podemos distorsionar. Pero no, en este caso lo de distorsión me parece que no. Ah, bueno, solo un poquito y le aporta algo. Listo. Queremos controlar además el contraste de este ruido y el contraste ya vimos que se controla con un color ramp. Eso también ya lo habíamos visto de la otra vez, la primera vez que trabajamos con materiales. Listo, por acá color ramp. Recuerden que el color ramp nos permite modificar los niveles, listo, de lo que sea que le entreguemos de entrada y nos devuelve un color. Yo acá le puedo decir, quiero que el oscuro sea hasta acá, el claro quiero que sea como así, más o menos,
Y este a propósito no lo quiero totalmente negro, sino como más o menos gris. Listo. Capricho mío, pues ustedes ya definirán cómo quieren que sea. Mm, Esta es la máscara para la nieve. Entonces necesitamos otro de estos. Listo. Y vamos a entregarle acá dos colores para que los dos sean nuestra nieve. Listo, voy a coger este mismo y a modificarlo acá. Algo así, poquita saturación, algo muy discreto, pero que le aporte de alguna manera a nuestro material. Listo. Listo, así lo voy a dejar. Esta es la nieve. Entonces la nieve, de hecho, la voy a agrupar también en otro marco. Entonces acá con Shift A propósito llamo este mismo menú. Listo. Entonces Shift A, Layout, Frame y voy a meter todo esto acá. Y lo mismo, a este le voy a poner nombre. Entonces este paciente, este nombre es una referencia interna, no lo vamos a usar por ahora, la pueden cambiar, no hay problema. Y esta etiqueta es la que se muestra, listo. Entonces este llamémoslo, este es nieve. Pues, aquí. Y lo llamamos Profe, en inglés porque somos súper finos. Sí, Cristian, ¿cómo pusiste esa etiqueta? con la N, el panel de propiedades. Cualquier objeto que yo tenga seleccionado, me va a mostrar acá el nombre. Listo, y Sí, puedo pero modificarle. el recuadro ese, ¿cómo lo sacaste? Ah, muy sencillo. En agregar objeto, listo. En la categoría de layout frame, Ah, listo. listo, gracias. De hecho, podemos poner este paciente de una vez acá, porque este ya sabemos que es el color final. Listo. Entonces a este pongámosle de una vez manual color. Listo. Así, súper sofisticado. Y esta nieve ya sabemos que viene para acá. Hay otro nodo interesante acá en layout y es este red route. Y si ustedes lo seleccionan, ven que es un punto. Y ese punto tiene una particularidad bien interesante, es que nos va a permitir redireccionar los nodos y organizarlos. Yo no quiero que se vea este desorden, yo quiero que de hecho sea algo más razonable. Entonces voy a duplicarlo, lo desplazo hasta acá y voy a conectar esto acá, listo. Y ahí ya voy organizando un poquito mis materiales. Yo les sugiero que vayan organizando sus materiales mientras los van creando. Listo, de manera que siempre sea fácil leerlos y luego cuando tengan que hacer ajustes sepan con exactitud qué es lo que tienen que buscar. Listo, qué es lo que hay que ajustar. Sin embargo, eso es voluntario, no es uno de los criterios de evaluación. Ustedes pueden trabajar sin hacerlo y no hay ningún inconveniente. Listo, ahora sí. Vamos a pasar a la roca. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Todo claro, profe. Pero yo sí ahorita me surgió una duda que si había como alguna ventaja o desventaja entre usar la normal o la true normal. En este caso particular no hay ninguna diferencia. Ambas nos sirven. Listo. En este caso en particular. En, Profe, en tranquila. otros casos, sí, Felipe. No, déjame terminar de cerrar la Eh, idea y me preguntas. ya. En otros casos se pueden usar y de hecho se pueden usar combinadas para operaciones particulares para llegar a información que no tenemos de otra manera. Una forma a propósito de lograr, no digamos curvatura, pero sí algo cercano y similar que se presta para efectos en IBI es multiplicando la normal y la normal real. Listo. Hay un tutorial buenísimo, ahorita los busco y se los envío. Entonces sirven para cosas distintas y se pueden combinar, ¿de acuerdo?
Listo. Ahora sí, Felipe. Si yo quiero hacer un grid o algo por el estilo o sea, si quiero hacer un material ahí en esta parte del shader, si quiero hacer un grid, por ejemplo, tengo que repetir un patrón de baldosas o algo por el estilo, sobre todo Un el material. patrón de... O sea, tengo algún diseño Listo. especial, así digamos, Vale. ladrillo, Vale, ahí, baldosa. ahí suceden varias cosas. Eh, listo. ¿Quieres coger una imagen y repetirla en cada uno de estos cuadros? Sí, Sí, eso podría servir, sí. listo. Una imagen o pues algo en particular. Aquí sucede lo siguiente. Para todos los efectos, cada uno de estos va a ser un espacio V. Listo. Entonces lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es coger un espacio V. Esto es U y esto es V. Multiplicarlo para que crezca todo eso y luego cortarlo para que cada uno sea un espacio normalizado de 0 a 1. Hay una operación que hace eso. Eh, Se llama fraction. Si ustedes sacan la fracción de un escalar, listo, la fracción de un escalar viene siendo todas sus cifras decimales, pues entre entero y entero. Listo, eso siendo estrictos es lo que estamos buscando acá. Entonces, si yo cogiera, bueno, pero acá en este no se va a ver. Esa pregunta es bien interesante y se presta para para muchísimos efectos, de hecho, no solo en Blender, en Unity Sí, y es que cualquier hay motor. demasiadas cosas que se repiten en patrón. Entonces, exacto, Entonces, entonces sí, sí les voy a mostrar cómo se resuelve. Pongámosle a esto eh, file test. o sea, sería como la sencilla, porque igual te toca hacer como unos cálculos extras si quieres hacer un pentágono, un hexágono. Mi recomendación, no Sí, empiecen esos tienen con números particularidades. pares. Con números pares, ya hacer un grid de pentágonos es muy difícil, o de cosas impares. No, no, no tiene problema. Listo, entonces hay que tener en cuenta lo que les acabo de mencionar. Listo, nosotros queremos multiplicar este y luego sacarle la fracción. Entonces empecemos por ese lado. Estamos trabajando con un vector, entonces nos interesa utilizar matemáticas de vectores, que siempre se me olvida en qué categoría están, pero entonces las buscamos por acá, y es vector math. Listo. Queremos primero multiplicarlo, entonces multiplicarlo. Y vamos a multiplicarlo por un valor, pues creémosle acá un valor, el que sea. Voy a ponerlo por 5 en este momento. Listo. Y de hecho, esto es lo que yo necesito ver. Entonces, fíjense lo que sucedió. Este es el espacio V y lo multiplicamos por 5. Listo, multipliquémoslo de hecho por algo más grande, por 10. Entonces, ahí lo que pasó, no todo se parece todavía a lo que estamos buscando. Y acá lo que le vamos a pedir a esto es que nos entregue la fracción. ¿La fracción de quién? De esto. Y nos partió ese espacio V en un montón de espacios V utilizables. Si yo cojo esto y se lo conecto a una textura. Y abramos cualquier textura que esté por ahí en algún lado. Acá habrá algo. No. Busquemos de uno de los proyectos anteriores. Por acá había unas texturas, eso. Cojamos una que sea fácil de identificar. Esta puede ser. Si yo la conecto, lo que estoy haciendo es efectivamente apilándola en espacios individuales. Listo. Y fíjense entonces lo que sucede cuando yo vengo y modifico algo. Cada uno de los espacios funciona como un pequeño espacio V, él solito. Listo. Y él responde. Ya acá yo lo puedo modificar como me parezca y él va a seguir respondiendo. Listo, eso es claro. Ahí lo importante que ustedes tienen que recordar, y fíjense cuál fue la reflexión que yo hice, qué es lo que queremos. Queremos expandir el espacio B y luego cortarlo en pedazos. Entonces, esas son las reflexiones que hay que empezar a plantearse, ¿cierto? Tristemente, para quienes no les gusten las matemáticas, una forma supremamente útil
de empezar a hacer esas abstracciones es con matemáticas. Ahí no hay que darle vueltas. La computación es una rama de las matemáticas. El arte digital, por muy arte que sea, tiene mucho de eso, de donde salió, ¿sí? De las matemáticas. Entonces, esa es la razón por la que ustedes ven ciencia básica a propósito. Pónganle atención, que eso les va a abrir las puertas y la mente. Volviendo acá. Bueno, ¿quedó resuelta la pregunta? Sí, sí. Pensé que había medido un nodo especial para eso. Sí, Ah, no, me quedó eso es, bastante claro. lo que hicimos fue estirarlo y cortarlo, para ponerlo Igual no pues en existe términos coloquiales. como esas cosas que uno puede hacer con unos grupos especiales eh, y solamente traer, y solamente estaría sacando un nodo customizado. Eso se puede hacer siempre. Sí, sí, de hecho sí. Ahorita podemos ver que se pueden agrupar nodos y Sí, tener un démoslo, nodo démoslo para el particular. final, démoslo para el final. Listo. Resuelta la nieve, vamos a la roca. La roca, entonces, empecemos por las vetas horizontales y de la nieve que movimos hace un momento, ya vimos, a propósito, parece que bueno, a propósito con este punto del railroad, no es que yo le dé clic y lo mueva, listo, si yo le doy clic, saco de ahí una conexión. Para moverlo es con G, grab, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es que lo voy a meter dentro de este marco, ya para que haga parte de ese grupo. A ver, pues, ahí sí, listo, ya sí es parte del grupo. Y lo voy a volver a acomodar. De manera que cuando yo mueva el grupo, se mueva con todo y ese punto y no me toque ir y organizarlo a mano. Listo. Es un buen momento para guardar. Siempre es un buen momento para guardar. Y las betas. Las betas ya vimos que con un ruido se pueden resolver. Entonces no le demos vueltas al asunto. Vamos de una vez a buscar un ruido. Listo. Eso casi que de entrada ya está funcionando. Ya casi que son las betas que estamos buscando. Sin embargo, necesitamos hacer acá un par de cosas. Listo. Este lo quiero sacar de ese grupo. Entonces yo le doy clic derecho y le pido que lo saque del grupo. El acceso rápido es Control Alt G. Listo. Y ahí estoy viendo por qué no. Tengo que seleccionar todo el grupo. No, entonces hagámoslo mejor así. Lo voy a eliminar porque con un solo nodo voy a controlarlos a todos. Entonces quiero que ese nodo me quede por fuera. Listo. Y voy a organizarlo pues de una vez que vaya quedando eh, todo ya debidamente organizado. Listo. Y de este mismo voy a sacar el que va por allá. Puede ser o puede parecer tedioso esto de ir organizando las cosas, pero piensen que esto muy rápidamente puede crecer y volverse un, un espagueti, Se una cosa devuelve lo que les gigante. acabo de mandar a sala de exposición, básicamente. Entonces, exacto, se vuelve, crece muy fácil y muy rápido. Entonces, procuren mantenerlo organizado para que cuando tengan que editar algo sea fácil de leer y de entender. Listo. Sea para ustedes o para un usuario, un tercero. Vamos a venir a modificar acá el mapeado de este ruido y luego le movemos sus parámetros. Listo, yo quiero que sea, que esté bastante largo en el eje Y. Entonces empecemos por modificarle la escala en Y. Listo. Y por alguna razón bajarla, extiende las líneas. No hagamos preguntas. Si hace el efecto que queremos, pues ese es el que necesitamos. Listo, este no, este se desplaza en un eje que no nos interesa. Y este se desplaza en uno que sí nos interesa. Listo. Algo así. Entonces ya ahí tenemos un viajado de betas. Vamos a controlarles el contraste. Listo, acá vemos que de hecho son muy tenues. Podemos modificarles la escala. Listo. El detalle. Y el detalle nos puede ayudar a mejorar el contraste. De hecho, algo así puede ser. La dureza. En esta escala se percibe poco, pero fíjense que sí hace un cambio pequeño.
Y la distorsión, pero si la movemos probablemente vamos a llegar a algo que no se parece a lo que estamos buscando. Lo voy a dejar en 0 por ahora. Listo por este lado. Ya ahí tenemos prácticamente las vetas. Listo. Esas vetas, sin embargo, aguantaría ponerles, pues acá no se percibe y de hecho no creo que lo tengan, es idea mía y sugerencia mía. Aguantaría ponerles algún detalle adicional, algún ruido por allí adicional, a un lado o a otro. Entonces vamos a crear otro ruido para mezclarlo con este y ahí sí tener ese detalle adicional. Listo. Y creemos un ruido diferente. Vamos a buscar uno, puede ser este, Musgrave Texture. Listo, ¿este qué hace? Entonces es un ruido, de entrada es mucho más brusco, ¿sí? Pero aparte tiene características distintas, entonces nos puede servir para dar detalles adicionales. Algo así, esto me parece interesante. Listo, no tan oscuro, pero esto me parece interesante. Listo, ¿y este qué hace? Esto como que lo desplaza, dejémoslo entonces así, puede ser. Voy a duplicar este porque los quiero controlar de manera independiente. Listo. Este comportamiento de Blender que viene por defecto es un poquito fastidioso. Luego miramos cómo arreglarlo. Eso de que él desplace los nodos cuando ponemos un nodo de reroute. Listo. Listo, los estoy conectando todos a este mismo generador. Y no tiene sentido empezar a duplicarlo por todos lados. Entre comillas no afectaría nada, pero eso en algún punto va a afectar el rendimiento. Listo, algo que note es que lo podemos volver más alargado y esto me parece una buena idea para lo que queremos componer. Y vamos a ver si de hecho lo podemos rotar en algún eje. Bueno, sí se puede rotar, pero no es que aporte mucho. Dejémoslo sin nada de rotación. Esto lo voy a dejar con un valor positivo. Y vamos a poner, este quiero que sea mucho más fino, que sean como micro líneas dentro de las vetas. Listo. Tal vez algo así. El contraste en este momento es altísimo. Entonces me voy a traer un color ramp para cambiar eso. Listo. Con Shift A, digo acá color ramp, eso está en la categoría de converter. Color ramp. Y ahora sí puedo decirle, venga, resulta que yo quiero que usted lo más oscuro que sea, no sea tan oscuro, sino prueba este acá. Listo. Y que lo más claro que sea, no sea tan claro, sino prueba este acá. Algo tenue. De hecho quedó tal vez muy tenue, pongámosle un poquito más. Y acá algo así. Ahora sí mezclemos los dos ruidos. Voy a buscar, no tengo por ahí a la mano un mix shader que esté desocupado, entonces creemos uno nuevo. Listo, en color, mix RGB. Y queremos multiplicarlos. Listo, ¿por qué multiplicarlos? ¿A alguien se le ocurre alguna razón para querer multiplicarlos? Los dos vectores Estos dos. para como poder heredar los cambios en los dos. Listo. Sí, pero no es la explicación técnica que estamos buscando. Estamos creando una máscara, listo. Entonces cualquier Ok, cosa ya no hay multiplicada, pureza, ¿cierto? multiplicada hace lo siguiente, cualquier cosa multiplicada por 0 es 0 y cualquier cosa multiplicada por 1 es la cosa. Listo. Por eso,
fíjense que las máscaras siempre las hacemos en blanco y negro. Listo. Blanco y negro, es decir, 0 y 1. De manera que donde sea negro, 0, entregue una cosa pues dada acá cuando lo ponemos como factor, listo. Y donde sea 1, blanco, entregue otra cosa. En este caso, siendo dos máscaras en donde queremos conservar valores de 0 a 1, tiene muchísimo sentido multiplicarlos porque entre ellos van a completarse. Algo que acabo de caer en cuenta acá que es interesante. El ruido nos entrega una salida en blanco y negro, listo, un escalar, o nos entrega un color. Y este color puede tener utilidad si lo descomponemos en tres escalares. Listo. La clase de ayer lo trabajamos con el valor escalar. Así, de manera lineal, lo conectamos acá, le dijimos que esto fue una multiplicación. Y entonces quedaron mezclados los dos ruidos. Y acá les controlamos la intensidad. Listo, así lo hicimos la clase de ayer. Y funciona, de hecho tiene todo el sentido del mundo. Ahí ya tenemos una máscara, tenemos las betas y tenemos unos detalles adicionales interesantes. Entonces, entre comillas, bien, funciona y nos sirve para los propósitos. Sin embargo, quiero que toquemos lo del color para, para aprovechar acá, de hecho, y hablar de un tema importante y es la composición. Listo, cuando ustedes estén componiendo materiales, fíjense que cada uno de estos nos va a entregar algo ligeramente diferente. Listo. Cuando ustedes estén componiendo materiales, tengan mucho cuidado de no usar la misma máscara para todas las mezclas, porque si ustedes usan la misma máscara van a sacrificar necesariamente detalles y van a terminar creando un material muy plano, muy ausente. Suena chistoso, pero muy ausente de errores. Y en la naturaleza los errores son muy comunes y son lo que hacen que las cosas se vean bien. Listo. De ahí que le pongamos ruido a casi todo para verlo más natural. Listo. Porque las cosas perfectas no funcionan muy bien. Puede ser una decisión artística, ya eso es un contexto particular. Pero en términos generales, vamos a querer utilizar ruidos diferentes. Listo. Para componer los colores. Recuerden eso es una regla entre comillas, de composición que les va a ayudar muchísimo de acá en adelante cada vez que se enfrenten a la creación de un material en este contexto o en algún otro contexto, cada vez que quieran enmascarar cosas para enriquecerlas. Listo. Ya en términos pues de algo más ilustrativo o algo así. Listo. Entonces acá yo podría escoger, qué sé yo, digamos que el canal azul para la mezcla y tener acá un material inicial, una máscara inicial con ese componente. Listo. Y de ahí yo podría decir, además de eso, pasa que esta roca va a tener varios colores. ¿Cuántos? Pongámosle, ahí le podemos sacar, quién sabe, por ahí 4 o 5. Pongámoslo ahora en mezcla. Listo, esta mezcla la vamos a guiar con este factor. De hecho, listo, vamos a hacerlo primero con este. Luego le vamos a poner, entonces miren, vamos a empezar a encadenar acá estos colores. Listo. Entonces de acá vamos a sacar este para acá y este para acá. Entonces, ¿cuántos colores nos quedan? 4 colores para componer nuestras rocas. Entonces nos va a quedar una roca mucho más diversa, mucho más interesante que si le hubiéramos puesto solo 2 colores. Listo, acá ya es cosa de empezar a escoger colores. Entonces yo vengo y le digo, usted sea este color. Ah, bueno, y conectemos esto para que vayamos viendo cosas. Listo. Usted sea, qué sé yo, este color. Usted sea, ya no supe, vamos a poner uno por acá. Y luego los vamos modificando. Sea tal vez más saturado. Listo, y usted sea, no sé, uno por acá diferente. Listo.
tiene muy poca influencia. Entonces resolvamos lo de la influencia. ¿Cómo? Polo ramp para todas las curvas que están controlando nuestros ruidos. Listo. Voy a hacer algo despacio porque voy a poner un montón de nodos nuevos. Está Teseo preocupado porque no los hemos puesto. No pasa nada, ya los vamos a poner. Listo. Lo voy a reiniciar para poder controlarlo así de base, tal cual como viene. Entonces acá voy a controlar este de acá. Y voy a crearme otro por acá para controlar este de acá. Y ahora sí, voy a venir, démoslo que compile, a empezar a modificar las cosas. Y fíjense que entonces ya sí puedo empezar a darle variedad al asunto. Listo, fíjense que ahora tenemos un material diferente, con más variedad, más interés tal vez. Listo. Vamos a ver, este es el que está más tenue de todos. Tendría sentido controlarlo también de manera individual. Listo. ¿Tienen preguntas hasta este momento? Profe, Listo. pues a forma, ¿qué diferencia hay directamente de hacer todo este proceso? No sé si me lo perdí. Pues directamente solamente poner un color y ya. O sea, respecto a lo técnico, ¿tiene alguna repercusión o a la hora de manejarlo en cuanto al desarrollo del juego o cómo? ¿O Listo. solamente es técnico? Vamos a ver si entendí la pregunta. ¿Qué diferencia haría si en vez de todo este proceso y hubiéramos puesto un solo color? Esa es la pregunta. ¿O qué diferencia tiene Y haber más o hecho menos. todo este proceso en vez de haber pintado? Sí, las dos. Puede verse una pregunta a determinado panorama, a determinada Listo. escala. Listo. Primero esta en particular. Esta nos da mucha variedad. Listo. Y de esa variedad, de hecho, vamos por ejemplo, otros colores. De esa variedad, de hecho, vamos a lograr cosas interesantes. Por lo que mencionaba hace un momento, en el mundo real es muy raro que algo sea perfecto y uniforme. Listo, eso no sucede con frecuencia. Entonces no es fácil engañar a un usuario vendiéndole algo sumamente perfecto y uniforme, a menos que esa haya sido la decisión sobre el estilo de arte y que ese sea así de frente declarado el estilo gráfico. Ahí tiene mucho sentido. Listo, pero si ustedes observan algún detalle en la naturaleza, la corteza de un árbol, una roca o lo que sea, es sumamente fácil notar que está llena de un montón de detalles, de ruido, y todo tiene tal vez un montón de colores diferentes. Listo, entonces, de alguna manera acá lo que estamos haciendo es atendiendo esa situación particular. Listo. Ahora la otra pregunta, ¿qué diferencia tiene hacerlo de esta manera en vez de coger y con la tranquilidad del caso pintar todo esto a mano? Esa es una pregunta súper genialísima y respondámosla de la siguiente manera. Llegamos a cierta etapa del proyecto y dijimos, bendito sea, hay que mover una roca. Y entonces el artista que la hizo dice, uy, espera, que es que yo la pinté a mano, ¿cómo me vas a hacer moverla? Pues sí, sucede que hay que moverla por la razón que sea. De hecho, utilicemos acá en las herramientas de extrusión este extrude manifold, para que veamos lo que sucede. Si lo hubiéramos pintado a mano, eso es mero problema porque, por Dios y la Virgen, todo el trabajo que se hizo para los mapas UVs y demás prácticamente se va a tener que modificar. Si esto se hace de esta manera, entonces yo puedo simplemente venir y crear geometría nueva y pues no hay problema, él está tomando datos del modelo, entonces eso no tiene inconveniente de ningún tipo, él va a funcionar y ya.
va a actualizar y la vida sigue, todos somos felices y listo, problema resuelto. Listo, entonces es un flujo de trabajo mucho más versátil que tiene muchísimo sentido en algunas etapas del proyecto más que en otras, pero esta sería una muy buena razón para trabajarlo así. Otra buena razón, y lo van a ver mucho en juegos, sobre todo cuando estén haciendo escenarios grandes, para texturizar a partir de texturas y pintando a mano un mapa muy grande, se necesitarían tantísimas texturas que no es práctico. Eso no sería saturar el juego solamente de texturas para texturizar específicamente el escenario, el terreno, que es más berraco todavía. Entonces lo que se hace, de hecho, y sobre todo en los terrenos, es construir un shader que haga todo lo que sea que tenga que hacer esa textura. Listo. Que reciba algunos datos de entrada y con seguridad entre esos datos de entrada habrá texturas. Pero es mucho más sensato trabajar, entre otras cosas, en coordenadas así que salgan de la malla y no sobre cosas tan frágiles, entre comillas, y para ese contexto particular, como un mapa web. Listo, que tendría una dependencia altísima de texturas en calidades significativamente altas. ¿De acuerdo? Eso responde a la pregunta. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Listo, ¿y tiene sentido o estamos hablando acá en lenguas muertas? O no, estamos hablando en lenguas muertas. No, sí, Ah, listo. la capto. Listo. Este es un muy buen momento para guardar. Ya tenemos las betas. Listo. Tenemos las betas, regocijémonos. Las betas horizontales, listo, ya están las betas. Los copos de nieve. Cristian hacía una observación ahorita que fácilmente podrían ser un sistema de partículas y tiene toda la razón. Sí, con toda certeza podrían ser un sistema de partículas, pero no importa, vamos a hacerlos pintados porque en el contexto de nuestro escenario cabe la posibilidad de que en algún momento un copo de nieve se haya quedado encima de la roca y pues ahí quedó. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces vamos a hacerle copos de nieve encima a esa roca. Algo que sí me gustaría hacer antes de empezar a hacer esos copos de nieve y es sacar estos colores de acá para que la nieve de este tenga esos mismos colores. Bueno, ahorita lo miremos. Vamos a hacer algo despacio. Lo que voy a hacer acá es coger todos estos nodos. Listo. De hecho, incluyendo estos de acá. Y los voy a colapsar en un solo nodo. Y a ese nodo lo voy a llamar roca base. Podríamos decirle así, roca base. Listo. Entonces, bueno, una ventaja adicional que no mencioné ahorita. Se puede modificar tanto la geometría como los materiales, pues el nodo, en general los elementos que lo componen. Listo, entonces fácilmente podríamos iterar entre otras posibilidades. Una muy buena razón, de hecho, para utilizar este flujo de trabajo en vez de algún otro. Listo, para este escenario particular, para el caso en que estemos texturizando objetos así de grandes. Listo, vamos a colapsar todos estos nodos que tengo seleccionados en uno solo. Y lo vamos a hacer con un comando súper espectacular que se llama control más G de grupo. Yo le doy control G y pum, de repente quedé metido dentro de un espacio verde en donde yo solo veo la entrada y la salida. Listo. Voy a ampliar todo esto para que lo miremos un momento con detenimiento. ¿Qué tenemos acá? Lo que hicimos fue, y de hecho si lo alcanzan a ver acá en el fondo, colapsamos todo lo que teníamos antes en un solo nodo, pequeñito por acá. Listo. Que tiene una entrada, la entrada que tenía antes, y una salida, la salida que tenía antes. Como ya lo colapsamos, ya venir a modificar estos valores va a tener un reto adicional, digamos. Entonces tiene mucho sentido de acá determinar, hey, hay algunas cosas
que sería muy bacano poder controlar desde afuera, que no me toque entrar hasta acá y controlarlas afuera. Los colores, por ejemplo, sería muy bacano, de hecho, controlarlos afuera y no acá. Entonces podemos coger y seleccionar las entradas y en las propiedades, recuerden que las propiedades son con la tecla N del nodo, el nodo es el nodo de entrada, le podemos decir, sucede lo siguiente, yo quiero tener entradas de color, listo, quiero que esto sea una entrada de color. Uy, no recuerdo cómo la convierto en un color. Luego de un rato, y de hecho lo tuve que buscar. Claro, recordé que para crear estas salidas la forma es simplemente coger lo que quiero exponer y traerlo a la salida y ya está. Pero tendría mucho sentido, a lo que iba con todo esto, es que tiene mucho sentido empezar a tomar decisiones y decidir sobre todo qué valores exponer. Listo, qué valores tiene sentido que el usuario, y el usuario podemos ser nosotros mismos, controle desde afuera. Ahora, ¿cómo salimos de esta ventana? O sea, acá hay un back to previous que no nos sirvió para mucho. La forma de salir de acá es con tab. Listo, entonces tab y ya estoy afuera. Todo bien, no hay ningún inconveniente por este lado. Tengo acá un nodo que de hecho es el que me crea las rocas, entonces pongámosle a esto de nombre. Digámosle rock. Pongámosle un nombre así sofisticado. Rock Layer System. Uf. Y acá pongámosle la misma etiqueta. Listo. Ya tenemos nuestro nodo que se llama Rock Layer System. Algo interesante con ese nodo, a partir de este momento, desde el momento en que lo creamos, ese nodo, a propósito que también tiene el escudito de usuario falso, listo. Ese nodo ahora va a aparecer entre los nodos que yo puedo crear. Yo ya ahora tengo la posibilidad de crear, de traerme mi propio nodo. ¿Por qué se llama node group? Si le acabamos de poner un nombre súper sofisticado. Porque no lo cambiamos acá. Listo, ahí sí. Entonces ya sí se llama, ya sí tiene un nombre que le corresponde, Rock Layer System. Y lo podemos guardar. Entonces ustedes pueden de hecho crear sus materiales y guardarlos e importarlos en estos archivos de Blender y usarlos con la tranquilidad del caso. Listo. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo. El símbolo de escudo, ¿qué era el que funciona la que ejercía? El escudito, de hecho el escudito es un icono nuevo, antes era una F. Era una F que significa fake user. Y si tiene un usuario falso, Blender dice esto lo está usando alguien, lo conservo, no lo voy a eliminar. Listo. Ahora, de hecho, creo que ya no se usa fake user, sino protected user o algo así. Y por eso el escudito. Entonces, si está protegido, cuando guardemos y cerremos este archivo, independiente de que esto esté o no siendo usado, Blender lo va a conservar. Listo, para eso es ese escudo. Y funciona con casi cualquier dato de entrada. Listo, ustedes van a ver eso en un montón de lugares diferentes en el entorno pues de Blender. Listo, el escudo, entonces protege las cosas. Pero lo conservaría como que en el proyecto o... Lo conservaría en el proyecto, voy a guardar acá. Y creemos otra ventana. Si yo tengo acá un archivo nuevo, yo le digo, hey, ese material de roca que hicimos el otro día tan bacano me sirve para algo. Usémoslo. Entonces yo vengo acá y lo busco en qué archivo es que está. Está en este. Y acá yo digo, eso era un nodo. Rock Layer System. Listo. Entonces ya cuando yo cree acá algún objeto, y de hecho otra ventaja pues importante de trabajar con esto, cuando yo cree acá algún objeto, y el objeto puede ser un Susan gigante, le voy a poner un modificador de subdivisión para que sea así como suavizada, y yo vengo y le pongo un material
a este material yo puedo ya con toda la tranquilidad del caso venir y ponerle mi Rock Layer System, conectárselo, está compilando y me va a pedir un vector que no lo tiene en este momento. El vector es el generado que le habíamos entregado. Otra vez compila y ahí está Susan con nuestro material listo. Y por eso es que les digo, tiene mucho sentido exponer los valores, porque entonces, acá en este caso que no los tenemos expuestos, porque yo no he recordado cómo cambiarles el tipo, me tocaría entrar y venir a mano y modificar, y lo puedo hacer de hecho, yo puedo venir acá y modificar a mano, y en todo caso tengo retroalimentación instantánea y puedo ir ajustando, pero tendría mucho sentido hacerlo desde acá afuera, listo. Y si lo quiero conservar en este archivo, pues escudito y guardo y ya está, también queda guardado acá. Listo. Listo, muchas gracias. De nada. Copos de nieve. Ahora sí. Vamos a partir de un ruido. Listo. Hay una reflexión importantísima que espero que estén haciendo y es: el profesor quiere sacar todo de ruidos. Sí. Listo, sí, casi todo lo podemos sacar. Bueno, casi todo. Muchos efectos los podemos sacar de ruidos, entonces no nos desgastemos. Pues si eso sale de un ruido, hagámoslo con ruidos. Listo. En este caso cogí un Voronoi. ¿Y qué hace ese Voronoi? Él nos entrega un montón de puntos. Listo. Dispersos de una manera particular. Le puse este nodo de material de mapeado porque quiero venir y modificarle la escala sobre un eje para que veamos, ahora sí, que son como puntos y no como unas rayitas ahí chistosas. ¿Listo? Entonces, puntos. Hay algo interesante con este nodo y es que yo de acá puedo sacar mapas UVs a propósito, porque si se fijan, él tiene toda la información que necesitamos. Hay ceros y unos regados por todo lado. Si yo a esto le conectara, vamos a ver, probablemente funciona sin hacer mucha brujería. Creo que será este. Fraction, sí, Fraction nos puede servir. Él nos va a entregar. Bueno, lo necesitamos como un vector. Entonces, claro, sí tendría sentido. ¿Quién era el que preguntaba ahorita por... Felipe, ¿cierto? ¿Qué cosa exactamente? Lo de los mapas UVs. No, creo que no he preguntado nada de US. ¿O alguien Bueno, más? pero se podrían de pronto sacar de acá. A lo mejor sí habría que modificar algo, pero bueno. Ese nodo de Voronoi es bien interesante. Volvamos a lo de los copos de nieve. Listo. Voronoi entrega entonces un montón de puntos. Hay varios tipos de varias dimensiones y en varios tipos de ruido, digamos. Y aparte utiliza una métrica diferente. Exploren con ellos. Listo. De hecho, ahora que me acuerdo, esta me gusta bastante. Fíjense lo interesante. Listo. Sirven para efectos particulares. Cada una de ellas va a dar algo diferente. Exploren. Y de ahí van a sacar seguramente algo que nos sirve. En este momento nos interesan los puntos estos. ¿Cómo los vamos a controlar? Bueno, yo puedo controlar a propósito qué tan aleatorio es. Y en este caso nos interesa que sea aleatorio. Y puedo controlar la escala. Listo. Quiere decir que con este vamos a controlar la densidad. Entonces, algo que sí podemos ir haciendo en este momento es ir creando valores. Un input que sea un valor. 8.5 lo tenemos acá. Y este valor que sea la densidad. Llamémoslo density. Puede ser algo así. Listo. Lo conecto acá. Y lo voy a tener por acá afuera a la mano, de manera que cuando agrupe todo esto, me quede de una vez creada la entrada. De nuevo, mientras me acuerdo cómo digo, porque es que modifico las que están dentro del grupo.
Listo, ahí vamos ganando un poquito de organización. Y voy a crear voy a crear acá también. Voy a ir organizando. Ahora sí, que vaya quedando de una vez como debe ser. Y que sigue un color ramp. Ese ya lo hemos visto y lo vamos a usar con muchísima frecuencia. Porque el color ramp nos deja venir y acá de una vez controlar el tamaño de sus puntos. Y de hecho, ya, eso es prácticamente lo que hay que hacer. Algo que sí quisiera es que esté al contrario. Listo. Entonces lo voy a invertir. De manera que la parte blanca sean los puntos que voy a regar sobre la superficie y la parte negra sea la roca. Listo. No afectaría en nada. Pues luego si fuera necesario podríamos poner un nodo que lo invierta aparte. No tendríamos inconveniente con eso. Sigue entonces acá mezclar este con este. Entonces vamos a traernos otra vez mix RGB. Listo, el factor va a ser este factor. Y los colores van a ser este color y el blanco de la nieve. Listo. Como es uno solo, cojamos simplemente cualquiera de estos dos. Listo, si tuviéramos el color como un valor aparte utilizable, un dato de entrada, color, entonces sería color de nieve 1, tal, lo conectaríamos acá y allá. Listo. De manera que cuando modifiquemos los colores, pues todos hereden el cambio de una. Pero lo tenemos así, entonces pues ¿qué le vamos a hacer? Pongámoslo de esa manera y ya está. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Nos faltan... No hay preguntas, continuamos. Nos faltan estas líneas finas de nieve que pusimos acá. Líneas finas de nieve, eso está interesante. ¿Qué es una línea fina de nieve? Por Dios bendito. Vamos a agrupar todo esto. Este de hecho conviene conectarlo acá, para que no necesitemos esto. Listo. Y me voy a traer uno de estos para acá y otro para acá. Y los voy a ir organizando. ¿De acuerdo? Entonces, líneas de nieve. Vamos a hacer esas líneas, entre comillas, un poquito diferente a lo que hemos hecho. Listo, y digo entre comillas porque para este en particular no vamos a salir a partir de un ruido, listo, sino de otra textura que genera Blender, que es súper interesante y conveniente, que se llama Wave. Listo. Miremos qué hace. Noten que siempre que cojo un nodo y antes de empezar a hacer cualquier cosa, lo primero que hago es ponerlo y ver qué hace. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tampoco me los sé todos ni los recuerdo todos, yo solo tengo una idea ligera de qué es lo que estoy buscando y más o menos por dónde buscarlo. Listo. Pero en todo caso tengo que venir y mirar qué es lo que estoy buscando, qué es lo que hace, lo que estoy moviendo acá. Listo. Lo puse acá para ver si modificándole la rotación en algún eje las puedo poner horizontales y me parece que sí. Y no es la Z, listo, la Z lo mueve para un lado y la Y para el otro. Vamos a ver, la Y es el que necesitamos. Ahí ya creamos un montón de líneas atravesando nuestro peñasco de lado a lado. Entonces puede ser por acá la cosa. Listo. Él nos pregunta, ¿qué tipos es? ¿Son bandas o son anillos? Anillos pueden servir para otras cosas. De hecho, ahí vemos para una corteza de un árbol, por ejemplo, la parte interna del tronco, tendría mucho sentido buscar por este lado, pero no, en este caso necesitamos son bandas. Listo, líneas continuas.
¿Qué onda? Seno. Esta otra, ¿qué? Cuchilla. O triángulo. Triángulo, como que no. Ahí nos podría, de hecho cualquiera de las tres nos puede servir. Y esta tiene una particularidad. ¿Sí perciben la diferencia? De pronto acá todavía no es muy claro. Lo dibujo acá y luego lo miramos acá para que vean cuál es la diferencia. El seno es una onda, bueno, una onda regular, ¿cierto? Pero esta otra función, SO, es de hecho así. Listo. De ahí que tenga un corte brusco claramente definido en uno de esos lados. En cambio, el seno tiene suavizado al lado y lado. Listo. Entonces, me parece a mí que para lo que estamos buscando en este momento, nos sirve mucho más la otra onda. Listo. Porque con esa podemos coger, vamos a ponerlo. Y de hecho vamos a hacer acá un ejercicio. A ver si me ocurre a mí que podría ser. Sí, sí, eso. Listo. Lo roté 90 grados. De hecho, menos 90, 180 grados lo roté. ¿Por qué? Porque quiero que quede una línea dura en la parte superior donde pudo haber caído nieve y que se difumine de ahí para abajo donde se pudo haber deslizado. Listo. Entonces, de nuevo, la idea es ir haciendo reflexiones de cómo se comporta la cosa que estoy tratando de replicar en el mundo real, de manera que cuando yo venga al material tenga una idea clara de qué es lo que estoy buscando y qué es lo que debería ir modificando. Listo. Les insisto mucho en que más importante que la elección específica de los nodos es la reflexión que hacemos para llegar a esa elección. Listo. Y hay cualquier cantidad de formas diferentes de resolver el mismo problema. Listo. Hay algo más que queremos hacer con esto y es que queremos controlarles el calibre o si queremos un poquito de distorsión. Esas líneas tan perfectas como que no aguantan. Entonces subámosle un poquito la distorsión. Listo, ahí ya tenemos tal vez algo más interesante. Solo un poco. Si subimos mucho la distorsión, pues vamos a perder todo el propósito de lo que estábamos intentando. Listo. Solo un poquito. Tal vez ya no recuerdo qué valor teníamos. Vámonos ahí tal vez. Listo. El detalle, nos interesa subirlo. El detalle afecta cómo esa curva, entre comillas, se va a difuminar. Listo. Y la escala del detalle va a afectar cuántas repeticiones hay por segmento. Listo. Entonces, si la subimos un poquito, esa distorsión que habíamos planteado nos puede entregar un resultado más interesante. ¿De acuerdo? ¿Qué tan duro es ese detalle? Eso también nos puede ayudar. Estamos tratando de replicar una roca y las rocas no tendrían por qué ser absolutamente suaves. Algo así, de hecho, me parece que puede ir siendo. Este offset lo que hace es desfasarlo. Entonces, pues, para este caso no nos interesa moverlo. ¿Hay preguntas? Listo, queremos hacer más delgadas esas líneas, porque en nuestra referencia vemos que de hecho son muy tenues, muy tenues. Entonces hagámoslas más delgadas. Bueno, algo importante que acabo de caer en cuenta. Queremos que el blanco sea la nieve y el negro la roca. Y acá tenemos el blanco la roca y el negro la nieve. Y eso nos puede complicar. Hay que tenerlo presente porque en algún momento vamos a tener que invertir esto. ¿De acuerdo? Hay que recordarlo. Queremos hacer esas líneas más delgadas. Entonces, ¿cómo las vamos a volver más delgadas? Podríamos traernos un color ramp y conectarlo acá y ese nos ayudaría para invertirlo. Pero el color ramp tiene una limitación específica y es que su rango es definido. Entonces, si por alguna razón este rango no me alcanzara, ya perdí. Acá alguien diría alegremente, pero sí le dio. Sí, pero perdimos un montón de detalle. Entonces, gravísimo, porque
lejos de ayudar, nos quitó detalle. Entonces Color Ramp no es la opción en este caso. Gracias por participar. Hay otra forma. Si ustedes tienen una curva, la que sea, y la elevan al cuadrado o una potencia, ¿qué le pasa a la curva? Se comprime, ¿cierto? Entonces, bueno, como que elevar a una potencia puede llegar a servir para comprimir cosas. Eso es matemática, una operación matemática. Listo. Entonces, mat. Sumar, no, lo que queremos es una potencia. Potencia. ¿Qué potencia? Por acá sí va la cosa. Ahora sí tenemos unas líneas súper delgaditas, tenues, con la caída que estábamos buscando. Listo. Algo así. Vale, ¿qué hace esta opción clamp? Garantiza que en ningún momento el resultado de esta operación entregue un valor superior a 1 o inferior a 0. Es decir, si la operación dio algo inferior a 0, lo va a volver 0. Y si dio algo superior a 1, lo va a volver 1. Súper conveniente cuando se está trabajando para hacer una máscara. Porque recuerden, las máscaras nos interesan en un rango de 0 a 1. Valores superiores o inferiores van a dar cosas que no son coherentes. Listo. Acá, ¿qué nos falta? Nos falta coger y ahora sí partir esa línea, que en este momento es súper uniforme, en un montón de lineecitas porque, de nuevo, acá solo las tenemos de vez en cuando, no así súper organizadas y regadas por todos lados. Entonces vamos a traernos otro ruido diferente para utilizarlo acá para enmascarar este. Listo, algo que se me ocurre que tiene sentido hacer en este momento es venir y ver si podemos espaciarlas, y si las podemos espaciar. Listo, la escala en Z nos permite espaciarlas y las voy a espaciar algo más. Listo. De manera que no me queden tan seguidas y que sea más fácil enmascararlas. Con esa escala que le acabo de mover ya me quedó demasiado irregular, entonces ya vamos a organizar esos parámetros. Listo. Ese no recuerdo si era este, sí. Listo, esta escala, entonces, y nos conviene verlo más de lejos. Puede ser algo así, tal vez. Pues bajémosle un poquito el detalle, tal vez hasta acá, y la escala, eso, algo así. Listo. La potencia, probablemente vamos a querer que sea una potencia más pequeña. Listo. A este resultado de la potencia, ahora sí tiene mucho sentido coger y pasarlo por Color Ramp, porque ahora sí podemos venir y controlar entonces este detalle. Listo. Y a propósito, acá de una vez lo invertimos. Entonces ya tenemos el negro donde sería la roja y el blanco donde serían efectivamente las betas. Listo. Pongámosle tal vez hasta acá. Quiero conservar un poquito esa caída y quiero que tenga más detalle. Entonces subámosle acá el detalle a un valor bien alto y acá la frecuencia pongámosela un poco más bajita. Y ahora sí, tenemos entonces líneas bien apropiadas para la tarea y acá les controlamos el calibre. ¿De acuerdo? Terminemos de enmascarar todo, las conectamos y luego regresamos a hacer los ajustes que nos hagan falta sobre el calibre, que es el que creo en este momento que nos tocaría mover. Listo, ¿qué nos falta entonces acá? Nos falta enmascarar esto que estamos haciendo, porque queremos cortar esas líneas que queden solo pedacitos de vez en cuando. ¿Cómo lo podemos hacer? Con otro ruido, y ese ruido puede ser, ahorita estábamos viendo uno súper interesante que entrega unas manchas inmensas, Musgrave Texture.
Listo. Ahora que caigo en cuenta, miremos este otro Magic Texture que, si no estoy mal, entrega también unas manchas y de pronto se podrían aprovechar. Puede funcionar. Probemos primero con este que no lo hemos visto. Listo. Y fíjense que de hecho crear materiales en cierto punto es muy experimental. Ya nos vamos quedando cortos de espacios. Pero bueno, si toca mover cosas, las movemos. Listo, acá hay un primer detalle que quiero mover y es que quiero que ese ruido, eso, opere mejor sobre este eje y no sobre el otro. Listo. Porque sobre este eje es que yo necesito hacer las operaciones ahorita. Ahora sí puedo venir y mirar. Ah, bueno, esta profundidad probablemente nos afecta el rendimiento. Sí. Bueno, ya viéndolo acá, lucía muy prometedor y todo, pero no va a entregar el resultado que estamos buscando. Eso es parte de la vida. Entonces ya le decimos gracias por participar y lo mandamos a los dioses. Listo. Conectemos este y trabajemos sobre este. Acá ya de una tenemos unas manchas inmensas que sí nos pueden servir para enmascarar esto. Subámosle la escala para que sean más. Listo. Algo así. Esta dimensión que ahora mismo entonces así. Listo. ¿Y qué hacemos con todo esto? Lo mezclamos con aquel. Listo, esto sucede que no necesitan este detalle. Los vamos a conectar a otro de estos. Si ven, es tan chistoso, pues, ¿qué haremos? Listo, ¿tienen preguntas hasta este momento? ¿O algo que se les ocurra que quisieran intentar? A ver si lo miramos de una vez en clase. Profe, yo, Sí, ¿quién pregunta? Luis Felipe, Luis Felipe, contame. es que yo cogí pues el mundo de la lava, pues como en la lava, y hay como Sí. unas cositas saliendo del piso, pues como lava Uy, saliendo ese, del... ese de la lava es bien divertido. Vamos a ver. ¿A cuál te referís? Ah, Yo creo que se esa, refiere a ay, eso, sí. A las bolitas que Estos. salen. Por eso te toca Ah, bueno. hacerlo ya con otra cosa. Te toca hacer literalmente un Sí. VFX. Y Sí, yo diría que eso es un sistema de partículas. Y esta quizá no un explosión sistema de acá. partículas, Bueno, porque se puede poner pesado. Puede que no, eso depende. Sí puede ser quizá de mapearon partículas. un plano animado o algo animado. Porque es bastante estilizado, ¿sabes? Ah, eso sí puede ser un sistema de partículas. Será. Ave María. Está más divertida la lava para que se mueva y todo. Sí. Bueno, pero entonces para responder, Luis Felipe, una forma fácil y rápida de librar este detalle. mm, Puedes buscar de hecho una imagen de una bola de fuego estilizada, busquémosla así, y hacer el recorte y pegarlo por ahí.
Listo, acá coges y buscas a ver qué ofrece Internet. Idealmente, una imagen que tenga derechos para usarse. Y si no, pues entonces hay que modificarlo hasta que sea utilizable. Bueno, ahí ya sería cosa de buscar. Yo voy a coger alguna cualquiera. Por ejemplo, cojamos esta. Fantendo Wikia, con su permiso, vamos a usar esto con propósitos académicos. Listo. Luego, ¿qué se haría con eso? Ya volvemos acá con el peñasco. Vamos a mirar acá qué se haría con esa bola de fuego. Idealmente, en un programa de edición de imágenes, modificarla para que tenga el aspecto que vos querés. Listo, la cogimos solo de referencia y como base. Luego de que la modifiques, de hecho sí nos va a tocar modificarlo, ahora que caigo en cuenta. Entonces modifiquémoslo. Eso lo puse fue en el escritorio, ¿cierto? Sí tiene transparencia. Listo, esa era mi preocupación, que tuviera transparencia. Pero bueno, ya llegamos hasta acá. Voy a quitarle todo esto. Aquí entonces vos la modificarías y dirías, listo, quedó rendera. Y así se parece a lo que necesito. Pues modificas tu imagen y en Blender la vas a importar como un plano. Listo, recuerden que ese add-on lo activamos al principio del curso. Import images as planes. Y acá buscas la imagen, le decís, si no están las propiedades, buscas las propiedades. Queremos que sea el material que emita. Listo. Y de hecho ya, no queremos más nada con ella, solo eso, que emita. Vamos a ver dónde la puso. Eso, ahí está. Entonces esa imagen la voy a resetear para que la veamos. Eso, ya vos coges, cuadras tu cámara donde corresponda y esa imagen, con la tranquilidad del caso, la acomodas que se vea bonita para la cámara. Listo. Por ahí, no sé, donde sea. A ojos de la cámara, eso es una bola de fuego. Listo. Que si eso se usa, eso se usa mucho. Que es un truco barato, baratísimo. Pero se usa y se usa muchísimo. Y tiene mucho sentido. En cosas difíciles de renderizar generalmente. Y si el estilo de arte lo permite, pues las metemos en una imagen y ya está. Listo. ¿Ayuda en algo esa sugerencia, Luis Felipe? Para estas... Listo. Este detalle de la roca, yo creo que con un nodo, un Voronoi, se puede lograr. Sí, Cristian, ¿ibas a preguntar algo? Sí, ¿cómo fue que importaste la imagen para que quedara así en Ah, un plano? yo tengo un trato con los gnósticos de Guayabal. No mentiras. Hay que tener activada... ¿dónde estará? Por acá, import... Este add-on, listo. Import images as planes. Él es uno de los que viene con Blender, pero no viene activado por defecto, entonces hay que activarlo. Ya luego de tenerlo activado, no es sino venir y decirle importar images as planes y buscar dónde está la imagen. En las propiedades, él ofrece varias opciones. Él dice, listo, el material que le entrego es el principal, es un shadeless o es un emitivo. Listo. El shadeless, de hecho, en este caso hubiera funcionado. Shadeless lo que hace es que en vez de conectarlo al canal de la emisión del Principled Shader, lo que hace es que lo crea con un nodo de emisión. Listo. Entonces él tiene acá un grupo pues súper elaborado, pero todo esto finalmente lo que dice es, vea, yo emito luz. Vale, este lo genera el add-on a propósito de manera automática. Y ya lo mezcla con una transparencia, teniendo en cuenta el alfa de la imagen. Pero en última instancia es lo mismo. ¿Queda claro, Cristian? Sí, profe.
Listo. Profe, digamos que tengo que hacer una pared que es como con ladrillos. ¿Eso sería mejor? ¿Eso Mm. se modelaría o se haría con textura? Se puede de las dos formas. Si son muy estilizados y querés darles mucho carácter, tendría sentido no modelarlos, esculpirlos. Listo. Si no son muy estilizados, o Esculpirlos y si luego ponerles como mapa normal. luego cocinar sobre él detalles. Eso lo vamos a ver de hecho en el módulo de escultura. Vamos a esculpir detalles y a cocinarlos en texturas para usarlos en una malla low poly. Entonces, si fuera muy estilizado, y de hecho yo creo que vos ya en ese momento tenés la habilidad para hacerlo, podés esculpir directamente los ladrillos tal cual como los querés y cocinar esos mapas y usarlos. Listo, si no, Blender genera... Eso hice yo, de hecho, el semestre pasado, ¿se acuerda? Sí, para el, creo que para el ejercicio final. Exactamente, sí, sí. Eso fue para la entrega final, creo que te pregunté cómo hacer en Cibros. Pues para altura. No escuché bien quién habló y se escucha como... Yo, Felipe, que eso mismo que acaba de decir de los ladrillos, eso fue lo que hice el semestre pasado. Ah, sí. Y es un flujo de trabajo, de hecho, muy usado. Eso se hace todo el tiempo. De hecho, van a ver más adelante que es súper versátil. Pero para resolverlo desde el material, Cristian, esta es una opción. Listo. Blender genera un nodo que lo que hace es ladrillos. Y acá vos decís, listo, mis ladrillos son de tales colores. El concreto es de tal otro. Y es más o menos grueso. Listo, y podés modificar algunas cosas. Entonces esta sería una forma. Este no es muy estilizado, de hecho es todo perfectamente alineado. Sin embargo, se podría modificar. Listo, se podría modificar combinándolo con algún ruido acá en este vector de entrada para que no reciba líneas rectas, sino el ruido particular que necesitas. Listo, pero es un buen punto de partida. ¿De acuerdo? Vale, gracias. De nada. Estamos acá. Listo, sigue entonces combinar estos dos y lo que vamos a hacer es coger listo, acá vamos a combinar, a controlar la mezcla entre los dos, entre las líneas y la máscara que le hemos creado, ¿de acuerdo? Y yo creería que nos va a tocar invertir esto. Conectémoslo y lo miramos. Con un mix RGB otra vez. Fíjense que finalmente hay un grupo pequeño de nodos que usamos con mucha frecuencia y tiene sentido, listo. Porque en última instancia, bueno, esto también se podría hacer con una multiplicación, un nodo de matemáticas y es una multiplicación simple. ¿No tenemos uno? Sí, sí tenemos uno a la mano. Este berriendo por acá. Y lo que queremos es bueno, vamos a ver si entrega el resultado que estamos buscando. Sí, eso, que berrindera. Entonces, ahora sí podemos venir y decir, venga, resulta que usted necesito que sea algo así, que son solo algunas líneas de vez en cuando. Listo, no están en todas partes. Necesito que sean más delgadas. Ahora sí sé cuánto más delgadas. Listo. Problema resuelto. Todo esto colapsémoslo. Uy, pucha. A ver, ¿qué teníamos acá? Listo. Quiere decir que si nosotros multiplicamos este... de hecho sí. Ya vamos a terminar nuestro material. Listo, pongan atención. Esto es una maniobra ninja nivel 2. Ya con lo que hemos visto ya ustedes saben cosas. Vamos a duplicar esta multiplicación y a multiplicar este paciente por este. Acá estoy trabajando de manera indiferente con el nodo de multiplicación o el de mix RGB para combinar máscaras. Eso es viable.
pero no siempre entregan los mismos resultados. Listo. El detalle. Los multipliqué y lo que debía hacer era sumarlos. Listo. Importantísimo. Esa diferencia cambia cosas. Y ya esto acá, este finalmente es el color de las rocas. Ya no es sino conectarlo acá, este paciente acá y este acá. Y eso completa nuestro material. Listo. Allá podemos organizar un poquito. Poniendo cosas, poniendo acá un par de nodos de root. ¿Hay preguntas hasta este momento? Listo. Guardar, hay que guardar. Revisemos en nuestra referencia que hayamos hecho todo lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso, líneas finas de nieve. Ya está, nos quedó entonces nuestro peñasco con todo lo que le queríamos poner. Listo. Y con la posibilidad, además, que no es poca cosa, de modificar cualquier parámetro como nos parezca a nosotros relevante. Listo, si queremos más copos de nieve, no es sino subirle a esto la densidad. Y si queremos menos, pues lo podemos bajar y ya está. Y así con todas las demás propiedades que le fuimos poniendo a todo esto por todos lados. ¿Preguntas? Profe, por ejemplo, si le pones de material a otro objeto y lo Lo modificas, recibe. los factores también se modifican ambos. Sí, a menos que cree una copia única del material. Pongámoselo por decir algo a este paciente. Listo. Entonces, si yo le pongo este mismo, claro, él funciona de una. Y de hecho no es descabellado. ¿Ven qué rindera? Ahí hicimos un arrecife con nieve encima. Un arrecife, no, un peñasco con nieve encima de una. Que es pues, la ventaja que mencionábamos ahorita. Si yo quiero modificar los parámetros para este únicamente, tengo que crear una copia del material. Listo. Y ahí ya sí son independientes y puedo venir y mover lo que yo quiera acá y se mueve. Moviendo lo que no es. Yo puedo venir y mover acá lo que yo quiera y se mueve únicamente el dueño de esta instancia. Listo. Ah, listo, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo vamos a ver agua? ¿Cómo hacer agua? Agua. Vamos a ver, estamos en la tercera semana del módulo de texturizado. Veámosla la próxima clase. Pero texturicen todo lo demás. Listo. El agua es bien divertida. Listo. Profe, la siguiente actividad calificativa, ¿para cuándo es? ¿Qué va a ser? O pues como para hacer más o El menos. siguiente ejercicio de seguimiento es del módulo de texturizado, este que tenemos en este momento. Listo. Y este ejercicio de seguimiento se entrega entre comillas, en 2 semanas. Esta es la tercera semana. Lo cerramos la próxima semana. Listo. Y la siguiente, ahí se entrega. De hecho, el fin de semana de la próxima semana. Listo. Aquí hay que tener todo esto texturizado para ese momento. Profe, yo tengo unas dudas. Sí, bueno. Bueno, pero tú estabas terminando una idea, si quieres termínala ahí. Sí. La semana siguiente, después de entregar este ejercicio, es el ejercicio parcial de texturizado. Listo. El ejercicio parcial de texturizado, a propósito, no teman, es solo texturizar. No hay que crear nada de esto. Si ustedes quieren ayudarse de nodos y demás, lo pueden hacer, pero es algo muy simple. ¿Listo? Algo simple y realizable en el ejercicio. Ahora sí, Juan, contame. Yo tengo una duda un poco quizá tonta, pero en nuestro modelo del personaje de Overcooked, él tiene vectores separados. ¿Cómo así vectores separados? O sea, en la nariz, por ejemplo, la nariz está los vectores, ¿cómo se La llaman los malla, punticos? Sí, la malla, pero los punticos, ¿cómo es que se llaman? vértices. Sí, él tiene
Sí, los vértices de la nariz están separados del modelo. Ajá. Pues, ¿eso por qué o qué? Es más fácil. Ah, ok, ok, pero al final los tendríamos que Mm, unir No, y no al hace falta. animarlo, hacemos ejemplo No hipotético. tiene problema. Entonces si yo No lo hay estiro ningún mucho, no. inconveniente. No, va a tener problemas si resulta que, pero eso sería cosa del esqueleto y cómo estén asignados los pesos de cada hueso. Si resulta que en algún momento yo cojo y desplazo, vamos a deseleccionar este loop de acá. Listo, de hecho deseleccionemos otro con edición proporcional. Digamos que esa nariz está animada. Está animada y hay un hueso que la controla. Entonces ese hueso tendría cierta influencia sobre la base de la nariz y tendría que mover a propósito también el rostro. Tendría problemas que esta malla esté separada en el evento en que el esqueleto no sea capaz de gestionar eso. En otras palabras, si el esqueleto queda mal hecho, se va a romper la malla. Listo, pero no se va a romper porque la malla esté suelta, sino porque el esqueleto está mal hecho. Listo, o mal hecho no, mejorable, pues para ponerlo en términos más suaves. Ok, ok. Y a futuro, ahí estamos un poquito más avanzados. ¿Sería preferible tener como todos esos objetos unidos o no importa si los dejamos separados? Eso depende de la aplicación. Para el caso particular de este tipo de personajes, tiene muchísimo sentido que sigan Ah, sueltos. No hay ningún inconveniente con eso. entonces si Listo. tenemos un personaje 3D, por ejemplo, que tendría como Ragdoll, que sería como un poquito más dinámico. Tampoco tendría problema. Mm, Listo, eso es sumamente versátil. Realmente no hay inconvenientes. ¿Cuándo tiene sentido que todo sea una sola malla? Pues yo nada. Cuando es una sola pieza completa y se va a renderizar como una sola pieza completa. ¿A qué me refiero? Un personaje humanoide, su cuerpo completo tiene mucho sentido que sea una sola malla. Sin embargo, hay casos particulares en los que también se despedaza y va sueltos, mallas sueltas. Listo. Un caso puntual. Si el juego tiene un editor de avatar en donde un personaje puede tener un brazo robótico, ese brazo es otro modelo necesariamente y por tanto se tiene que poder pegar al cuerpo. Entonces están sueltos, rotos. Listo. Y no tiene ningún inconveniente. Profe, yo ok. tengo dos preguntas. Listo, muchas gracias. Fue Listo. interesante. Cristian. Bueno, el personaje era de varios objetos, el pelo, el gorro y el cuerpo del personaje. Sí, yo los uní. Y justo en el momento cuando iba a organizar ya los mapas UVs, ahí sí los unió. Sí. Un solo objeto, pero de diferentes mallas. Ajá. Ah, Tendría sentido mantenerlos separados si, por ejemplo, el sombrero fuera un accesorio. Listo. En este caso dijimos que no es accesorio y de hecho por eso lo dejamos descabezado y no nos preocupa. Si el sombrero fuera un accesorio, entonces tendría muchísimo sentido que primero que el cabello estuviera completo, para que cuando yo le quite el accesorio pues no se vea un hueco. Pero aparte que el sombrero esté suelto para poderlo quitar y poner. Listo.